Bienvenidos una vez más aquí a la Vuelta al Mundo de France 24. Estamos, como siempre, actualizándoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con ellas. En Estados Unidos crece la indignación por la muerte de Alex Pretty, la segunda persona a la que el ICE mata este mes en Minneapolis. El gobierno lo califica como un acto de defensa propia, pero vídeos muestran a uniformados disparándole cuando ya estaba neutralizado en el suelo. Y ya son más de 1 millón de clientes sin electricidad también en el sur de Estados Unidos debido a la tormenta invernal que afecta a gran parte del país y que deja temperaturas extremas bajo cero y nieve. En Nueva York, el alcalde decretó clases virtuales para este lunes. Y la ONG Foro Penal informa de al menos otras 80 liberaciones de presos en las últimas horas en Venezuela. Son parte de los que se consideran como presos políticos en el proceso de liberaciones anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ampliamos desde Caracas. Bueno, en medio del aumento de las tensiones en Estados Unidos por los fuertes operativos antimigrantes desplegados por el ICE, diversas imágenes se han viralizado en las redes mostrando presuntas detenciones de menores migrantes por parte de los agentes estadounidenses. Esto ha aumentado las críticas hacia la política migratoria del presidente Donald Trump. ¿Son vídeos y fotografías reales? Bueno, en esta edición de domingo de Desinformando, Martín Gripo va a verificar todos estos contenidos. Y vamos a tener también una semana en el mundo. Vamos a analizar lo ocurrido en los últimos días desde los Alpes suizos. Un año más, la élite internacional se ha reunido en Davos. En este programa nos preguntamos si la Junta de Paz para Gaza, impuesta por Donald Trump, es el principio de una forma de gobernanza global, precisamente cuando el republicano cumplió 1 año de su regreso al despacho Oval. Esto va a ser, sin embargo, después de las noticias. Pues abrimos el informativo con la mirada puesta en Estados Unidos, porque en Minneapolis continuaron las manifestaciones en contra de los violentos operativos del ICE, cuyos efectivos ya mataron a disparos a 2 personas en lo que va de año. El gobernador de Minnesota criticó al presidente Donald Trump por haber ordenado el despliegue de los agentes federales, que superan ampliamente la cantidad de policías locales. Desde la administración Trump, el apoyo hacia los violentos operativos es contundente. Martín Gripo nos lo cuenta. René y Alex, los 2 nombres que retumban en las calles de Minneapolis, en Minnesota. Ambos estadounidenses de 37 años fueron asesinados a disparos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE. René Wood murió a tiros en medio de una redada contra migrantes irregulares el 7 de enero. Alex Pretty murió este sábado 24 de enero, en una manifestación ciudadana en contra de los operativos del ICE. Por las muertes, el gobernador de Minnesota cruzó a la administración del presidente Donald Trump, que desde hace 1 año mantiene desplegada una dura política migratoria. Ahora tenemos 2 minnesotanos muertos. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan, Donald Trump? ¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para sacar a estos agentes federales de nuestro estado? Creíste que en nosotros había miedo, violencia y caos, y claramente subestimaste a la gente de este estado y de la nación. Los violentos operativos ordenados por la Casa Blanca incluso llevaron al expresidente Barack Obama a reaccionar. El asesinato de Alex Pretty es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque de nuestros valores fundamentales como nación. Sin embargo, desde el gobierno de Trump, el respaldo hacia los agentes del ICE es contundente. En ambos casos, desde la fuerza aseguraron que los uniformados actuaron en defensa propia, al asegurar que las víctimas mortales pretendían atacar a los efectivos. Incluso afirmaron que continuarán con los operativos antimigrantes. Nuestra misión migratoria del Título 8 continúa sin cesar aquí en Minneapolis, a pesar de la tragedia de ayer que se pudo haber evitado si la gente hubiera tomado mejores decisiones. Políticos, periodistas y aspirantes anarquistas y alborotadores. En Minneapolis, la cantidad de agentes federales es 5 veces superior a toda la fuerza policial local, tras las órdenes de la Casa Blanca.
Y Estados Unidos está siendo también azotado por una heladora tormenta invernal que se desplaza hacia el noreste del país, desde Texas hasta Nueva Inglaterra. 12 estados han declarado el estado de emergencia y este domingo los residentes de ciudades como Filadelfia, Chicago o Washington se han despertado en medio de la nieve. Además, más de 1 millón de clientes se han quedado sin luz en el sur del país. Nos lo cuenta Lea Aurel. El Capitolio cubierto por un grueso manto de nieve. Este domingo, algunos residentes de Washington, D.C. desafiaron las bajas temperaturas y condiciones meteorológicas adversas para montar en trineo frente a los edificios federales. Vivimos cerca y queríamos darle a los niños la oportunidad de jugar en la nieve. Llevamos toda la semana escuchando hablar de una nieve apocalíptica, pero sinceramente nosotros estamos muy emocionados. Sin embargo, no todos están disfrutando esta tormenta invernal. Desde la costa este hasta Texas, una veintena de estados están gravemente afectados, con carreteras intransitables, cortes de electricidad generalizados y decenas de miles de vuelos cancelados este fin de semana. En el estado de Nueva York, las autoridades permanecen en alerta máxima. Una especie de asedio ártico se ha apoderado de nuestro estado y de muchos otros estados del país. Y la tormenta de nieve que esperábamos ya está aquí, pero es brutal. Hace un frío que cala hasta los huesos y es peligroso. Una ola de frío sin precedentes en cuanto a su extensión y duración en Estados Unidos, provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá. Se espera que el hielo y las nevadas continúen el lunes en gran parte del país, seguidas de temperaturas muy bajas, lo que provocaría peligrosos impactos en los viajes y las infraestructuras durante varios días, según señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos hasta Centroamérica. En Honduras se posesionó este domingo el nuevo Parlamento previo a la asunción del martes de Narri Asfura como presidente del país. Tomás Zambrano, el nuevo presidente del Parlamento, prometió que se mantendrá la extradición a Estados Unidos, además de mejoras en educación, salud y empleo. Nos amplía nuestra corresponsal en Tegucigalpa, Kenia Torres. Este día se llevó a cabo la primera legislatura del nuevo Parlamento hondureño, cuyo presidente es el diputado representante del conservador Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien se ha hecho acompañar en esta junta directiva por legisladores del también conservador Partido Liberal y 2 diputados de partidos emergentes. Ningún parlamentario de Libertad y Refundación, que dejará el poder en 2 días, forma parte de esta nueva junta directiva. Las afueras de este hemiciclo fueron fuertemente militarizadas para evitar algún tipo de disturbios. En 2 días, el nuevo presidente, Narri Asfura, del conservador Partido Nacional, tomará posesión de su cargo en un acto sin precedentes, ya que las anteriores tomas de posesión se habían llevado a cabo en el estadio de la capital, abierto al público. Sin embargo, ha explicado Asfura que por razones de austeridad prefiere recibir la banda presidencial en este hemiciclo legislativo. Una de las primeras propuestas de ley que se darán es la recuperación del empleo por hora, una figura que había sido duramente criticada y de hecho fue abolida en el Parlamento anterior por vulnerar algunos de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, se le dará un nuevo giro y, según decía el presidente, el regreso de la ley de empleo por hora será una buena medida para bajar los altos índices de desempleo en el país. También habló de recuperar el sistema de salud y, por supuesto, otro tema toral es la seguridad. Hablamos ahora del presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que está de visita en República Dominicana. Allí visitó junto al presidente Luis Abinader parte de la verja que el país está levantando en la frontera con su vecino Haití. Buscan controlar el paso de migrantes, también de drogas y de armas. Una visita que se enmarca en la promesa de control migratorio y de expulsión de migrantes que Kast hizo durante su campaña electoral en Chile. Vamos a actualizar también la información en torno a la liberación de presos en Venezuela. La ONG Foro Penal informa de al menos otras 80 liberaciones en las últimas horas. Son parte de los que consideran como presos políticos en el proceso de liberaciones anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Hasta antes de estas liberaciones se cifraba entre 150 y 180 los presos que habían salido ya de prisión. Pero vamos a ir hasta Caracas para ahondar en esta información con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, ¿qué más sabemos sobre estas excarcelaciones? No sé si hay también ya nombres de algunos de esos liberados. Sí, ya se conocen algunos de estos casos, me permito mencionar algunos. Juan Francisco Alvarado, un joven de 31 años, estudiante de periodismo que había sido detenido por denunciar que se había desbordado las aguas negras en su comunidad y el daño de algunos transformadores eléctricos a través de una aplicación que había puesto el gobierno precisamente para conocer qué hacía falta en las comunidades. Él había sido condenado a 15 años de prisión, posterior y recientemente se revocó esa sentencia, finalmente tuvo su libertad, pero no es una libertad plena, tiene restricciones, como hablar de su caso ante medios de comunicación y presentación ante tribunales. También el profesor y activista político Jesús Peroso, que había sido detenido en julio de 2025. Kennedy Tejera, que era un abogado precisamente del Foro Penal venezolano, que fue detenido cuando asistía a otras personas que habían sido detenidas por motivos políticos. Él había sido detenido en el estado Carabobo acusado de terrorismo e instigación al odio. Había sido encarcelado en la cárcel de Tocorón. Las hermanas Sara Navas y Laura Navas, detenidas en el estado Bolívar, precisamente en el contexto postelectoral. También Carlos Alberto Gómez Durán, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Mérida, que había sido detenido en mayo de 2025. Y así se van conociendo historias. Recordemos que luego de las elecciones presidenciales en el 2024, más de 2.000 personas fueron detenidas de forma arbitraria, pero todavía hay más de 600 tras las rejas, según la cuenta que lleva la ONG Foro Penal, que ha estado verificando estos nombres y que insiste en decir que son excarcelaciones y no liberaciones, precisamente por estas medidas sustitutivas de libertad en el que se les prohíbe a estas personas salir del país, hablar de sus casos y tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales. También está prevista para este lunes una comunicación, una llamada entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk. Recordemos que el gobierno insiste en que van más de 626 liberaciones, una cifra muy por encima de la que llevan organizaciones no gubernamentales. El problema radica en que el gobierno no muestra los nombres, no presenta las listas. Pues Daniela Zambrano, un día más desde Caracas. Muchísimas gracias por el reporte. Nosotros nos vamos a Oriente Medio porque el ejército israelí acabó con la vida de 3 palestinos este domingo en el norte de la Franja de Gaza. Dejó además varios heridos en la propia ciudad de Gaza. Entre tanto, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, calificó de constructivas las discusiones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza. Este ha instado al premier israelí a avanzar en la segunda fase, que incluye la reapertura del cruce fronterizo de Rafah. Desde Israel se abren a dar ese paso una vez se encuentre el cuerpo del último rehén, para lo que han comenzado ya una operación militar. Bueno, y durante este sábado tuvo lugar un hito y un show histórico. El escalador Alex Honnold ha completado la escalada de uno de los rascacielos más altos del mundo, el Taipei 101, sin ningún tipo de seguridad. Los organizadores afirman que se trata de la escalada en solitario más alta de una estructura urbana en la historia, que le llevó, por cierto, tan solo 90 minutos. Vamos a verlo. Sin cuerdas ni equipo, solo Alex Honnold y uno de los rascacielos más altos del mundo. Mientras la multitud estaba reunida en Taipei para ver el espectáculo, la estrella del free solo comenzó su ascenso. En 1 hora y media, Alex recorrió los 507 metros que conforman el Taipei 101. Con el ánimo de sus seguidores y de su esposa Sunny, Alex escaló meticulosamente hasta la cima, agarrándose a cada saliente. El público estalló en aplausos cuando llegó a la cima. Alex no es la primera persona en escalar el Taipei 101, pero es la primera que lo ha hecho sin cuerdas ni redes de seguridad. El ascenso también fue retransmitido en directo por Netflix para que todo el mundo pudiera verlo. Para la mayoría hubiera sido una pesadilla, pero Alex Honnold no es una persona común y corriente. El Taipei 101 es un objetivo de escalada increíblemente adecuado para familias, ya que en la mayoría de las escaladas vas a lugares remotos sin cobertura móvil. Estás fuera durante meses. Aquí pudimos hablar con los niños por FaceTime. Al día siguiente vuelas a casa. Me gusta, es bastante relajado.
Quizás reconocieron a Alex por su exitoso documental de Netflix, Free Solo, en el que escaló el capitán en el Parque Nacional de Yosemite. Esta vez ha conquistado nuevas alturas urbanas, luego de haber pasado los últimos 3 meses entrenando para este momento, cerrando así el capítulo de un sueño que comenzó hace más de una década. Pues con este hito nosotros nos vamos a despedir, pero les dejamos ya con nuestros programas Desinformando y Una Semana en el Mundo.